encontrar mercancías vinculadas al derecho a la salud, y entonces con eso convertir el derecho a la salud en una mercancía. Convierten todo lo que es la salud y enfermedad en fenómenos individuales, y cuando la estudian en poblaciones entonces son suma de individuos. La producción del conocimiento va hacia la curación, hacia la patologización, y desde el punto de vista, digamos, de la ciencia, su validez depende de la medición de los instrumentos y de la aproximación a niveles de la realidad inferiores, como niveles celulares o moleculares. No se consideran, por ejemplo, en muchos casos las dimensiones sociales o los procesos sociales como elementos de validez, y su finalidad como ciencia es acumular conocimiento, ¿no? Las histórico-hermenéuticas nacen con la intención de construir comprensiones. Los autores se cuidan de usar la palabra explicación y se refieren mucho más a comprender la historia, a comprender la cultura. Hay una corriente muy importante en América Latina, que es la corriente de la epidemiología sociocultural, que le da gran valor al abordaje antropológico de los procesos de salud y enfermedad, y que busca comprender las estructuras lógicas y simbólicas que explican o que subyacen a las prácticas humanas y a las relaciones humanas. Le da mucho más valor al mundo simbólico, expresado como símbolos, es decir, en el lenguaje, el arte, etcétera, pero también en los hechos a partir de las relaciones humanas, las prácticas sociales, la forma de organización de las comunidades, etcétera. Y luego está el grupo de las ciencias críticos sociales, que asumen a la realidad como una síntesis dialéctica en constante transformación. Es muy importante que las dos anteriores, el investigador en las empírico-positivistas es neutral objetivo, él está separado de la realidad que investiga, y entre más separado, pues se supone que es más rigurosa su investigación. En la histórico-hermenéutica se admite la subjetividad del investigador, que se implica en la interpretación, y poder incluso llegar a inmiscuirse dentro de esa realidad que estudia. Pero en críticos sociales, el rasgo fundamental es que quien investiga, el investigador o la investigadora, son parte comprometida, tienen arte y parte, como se dice, en el proceso de trabajo que los llama en la investigación. La investigación se orienta a una praxis transformadora, se asume el proceso de salud y enfermedad como un proceso complejo, multidimensional y con muchos niveles, y la validez del saber se da en la praxis. En la medida en que estas investigaciones avanzan hacia la liberación, hacia aumentar los grados de libertad de los pueblos para liberarse, hacia las reducciones de los grados de opresión, se verifica en la praxis la validez del saber. Siguiente, John. Bueno, entonces aquí también como un repaso, porque entiendo que estas deben ser categorías que ustedes ya vienen trabajando. De todas maneras, a modo de repaso, para organizar sus investigaciones, creo que es válido los determinantes sociales de la salud desde la perspectiva del pensamiento clínico latinoamericano, porque como pasó con la atención primaria, que sé que han tenido esas discusiones, bueno, están las versiones, ¿no? Están las versiones ajustadas a los poderes hegemónicos, y están las versiones que están comprometidas con la emancipación y la liberación de los pueblos. Entonces, los determinantes sociales de la salud, o la determinación social de la salud, como corrige el profesor Oscar Feo, este texto tomado de Asa Laurel, son procesos sociales que se expresan en los procesos biopsíquicos humanos. Es decir, la determinación social es aquel proceso que enlaza lo que pasa desde la célula hasta la relación intrafamiliar y social y comunal, y cómo se configura la sociedad al final. Por eso la salud es una interfase que es atravesada por todos los vectores de fuerza y los campos de fuerza que constituyen esa determinación. Siguiente. Siguiendo aquí, quería mostrarles de este texto también de Asa Cristina, de la importancia de concebir que la determinación social no es una cuestión lineal, y que son procesos sociohistóricos que se dan porque hay fuerzas en conflicto, hay campos en conflicto, la lucha de clases, la exclusión, la acumulación de capital, que en las últimas décadas ha sido
bueno, groseras, ¿no? Durante la pandemia, uno ve, por ejemplo, estas empresas que están ofreciendo vacunas, Pfizer y las otras, y resulta que en el último año pagaron a sus accionistas las ganancias mayores que habían pagado en toda la historia de esas empresas, en plena pandemia. Pero le dicen a los países que llaman ellos en desarrollo que si no damos tanto dinero, pues no tendremos acceso a la vacuna. Entonces, bueno, el conflicto está ahí, está presente. Adelante. Y la categoría de la reproducción social. No me voy a detener en detalle porque pienso que este es tomado del texto de Luis Castellano, pero creo que también sirve para organizar la investigación. Si uno va a trabajar, por ejemplo, en la salud de la mujer, bueno, imagínense la reproducción biológica, el nacimiento como hecho social, el parto como hecho social. ¿Qué pasa durante ese proceso que es biológico pero es social? Los procesos ecológicos, cómo se ocupan los espacios, cuál es la historia que configura una comunidad, una población y su relación con la naturaleza. Luego está, por supuesto, la reproducción de formas de conciencia y conducta, un poco lo que hablaba también Oscar y lo que estábamos refiriendo acerca de cómo se reproduce una falsa conciencia que atenta, incluye la dignidad de la propia persona y, por supuesto, pues la reproducción de las relaciones económicas en grupos sociales. Entonces, bueno, aquí hay unos comentarios acerca de cada uno de esos momentos de reproducción. El llamado que yo les haría es que cuando ustedes se planteen una investigación, traten de al menos dibujar, hacer ese mapa. Cómo ese proceso social que ustedes han decidido investigar, sobre el que quieren generar acciones, cómo se reproduce históricamente. Y cómo lo que nosotros investigamos, esa verdad que construimos y ese conocimiento, ese saber, permite reproducirlo como está o transformarlo hacia otras formas diferentes. Adelante. Adelante, yo creo. Ajá. Entonces, bueno, la propuesta también es colocar esos procesos sociales en niveles. Cuando uno dice que el proceso social de la salud y la enfermedad es un proceso más complejo, uno está asumiendo desde el punto de vista de la ciencia que es multidimensional y que tiene cualidades que están en cada nivel y también tiene cualidades que emergen en la medida en que en un nivel uno se aproxima a otro o se subsume del otro. Entonces, de manera esquemática, Castellanos propone, bueno, tomado de la noción marxista, materialismo y la determinación social, los niveles del modo de vida, que desde el punto de la investigación, bueno, ¿cuál es ¿Qué expresa el modo de vida? Las características de una sociedad en un momento histórico. ¿Qué somos nosotros los venezolanos y las venezolanas? ¿Qué es Venezuela? ¿Qué es la República Bolivariana de Venezuela? El lugar que ocupa en la geopolítica, nuestro territorio, la transformación que ha tenido nuestro territorio, el papel que y entonces vamos desentrañando cuál es la relación histórica de ese medio natural donde se ha sentado esta sociedad con su historia, cómo ha sido el desarrollo de su fuerza de producción, cómo se organiza la economía y la política, cuáles son las situaciones de igualdad o desigualdad, y por supuesto la cultura, la identidad, la historia. Y uno lo puede observar ya en las realidades concretas, cuál es la calidad y el disfrute de los bienes producidos socialmente, cómo está dividido y cuáles son las condiciones del trabajo, muy importante, salud y trabajo, cuáles son las condiciones para crear y reproducir valores culturales e identidad, el pensamiento decolonial, cuánto de lo que pensamos es nuestro y cuánto ha sido impuesto a través de los mecanismos de la colonialidad, cuánto poder para transformar la realidad hemos podido construir y cuáles son la calidad de las relaciones ecológicas. Siguiente. Las condiciones de vida, entonces bueno, aquí cerramos el foco y entonces observamos a un grupo en particular dentro de esa sociedad
que comparte condiciones de vida y que comparte, digamos, condiciones de vida que desde su perfil epidemiológico, su perfil de salud y enfermedad. Ahí estamos las mujeres, ahí están los pueblos originarios, ahí está, por supuesto, el principal grupo, o digamos, o división de grupos que explica la determinación social, que son las clases sociales, la clase obrera, ¿verdad? Las clases sometidas a explotación, a exclusión. Entonces ahí uno puede observar la participación política, cómo son las relaciones, son relaciones de poder compartido, de poder participativo, o son relaciones de opresión, cómo se insertan estos grupos en la reproducción económica, ¿verdad? En el trabajo, en el consumo, en la explotación y el tema del lugar histórico que ocupan, ¿no? Que uno lo ve claramente en la forma como se han organizado las ciudades en el capitalismo, ¿no? Tiene el derecho de la gente que tiene derecho a una ciudad y la ciudad de la exclusión, que lo vemos en todas las ciudades del mundo. Y por último, la concreción en la cotidianidad, lo que se llama la ventana de la cotidianidad, que no es más que la síntesis de todas esas dimensiones y niveles, y que entonces en ese grupo familiar, en esa persona, en esos trabajadores y trabajadoras de la salud, en esa comunidad que configura, digamos, describir, entender, analizar. Entonces están las jornadas de trabajo, los patrones de consumo, las concepciones de valores familiares y personales, las relaciones, las capacidades de organización y defensa de su derecho a la salud, muy importante. Siguiente. Bueno, esto es de ley. Entonces, cuando ustedes vean, yo quiero investigar esto, y esto tiene estos niveles, y logren hacer ese mapa, ¿verdad?, de toda la determinación que está alrededor y en los niveles, y cómo se da la reproducción de eso, cómo se repite, por ejemplo, una práctica dentro de las instituciones de salud, en los servicios de salud, cómo se reproduce la violencia obstétrica, por ejemplo, muy específico, dentro de los servicios de salud. Entonces, la veo y entonces ¿dónde voy a construir una praxis? ¿Dónde voy a intervenir? Entonces, según el nivel de acción también determina la eficacia. Si yo desarrollo acciones en el determinante específico, mejor, por ejemplo, la calidad del agua de consumo o el reparto suelo oral, obviamente tengo un nivel de eficacia en relación a los niños excluidos, niños y niñas de familias obreras explotadas por diarrea. Sin embargo, esos niños a lo mejor no morirán más adelante, ¿verdad? No morirán de diarrea, pero morirán de desnutrición, morirán de otras enfermedades. La verdadera transformación ocurre en la determinación estructural, o por lo menos es la que tiene mayor eficacia. No quiere decir que si uno no actúa allí, no vale la pena, pues actuar en otros niveles, pero quiere decir que hay que trabajar en ese sentido. Yo, por ejemplo, ubico en la determinación estructural a la Revolución Bolivariana y al movimiento constituyente de la Revolución Bolivariana. Creo que es un ejemplo excelente de acción transformada a nivel de la determinación estructural, que está bien cerquita, lo tenemos aquí para estudiarlo con mucho detalle. Adelante. Bueno, esto que ustedes ven aquí son campos de interfaces, son campos de fuerzas que pueden ser propósitos de investigación y transformación, pero son campos de fuerza, ¿no? Son campos de conflicto, en los cuales en algunos hemos avanzado y en otros, en la Revolución Bolivariana, quiero decir, en otros no. Y pongo interfaces porque además no están aislados unos de otros. Uno podría tomar uno, dos, tres de ellos y superponerlos y habría un punto de interfase que se convertiría entonces en un objeto de estudio, ¿no? O en un campo de estudio dentro de la producción social de la salud. La mayoría de estas ideas que están para la mayoría, no todas, porque por ejemplo la guerra multiforme en salud, la nueva geopolítica, están, pero no, digamos, de esta manera planteada, cuando en el 2018 realizamos, estas se las dejo para que lo revisen, yo he visto los documentos de la maestría sobre las áreas y líneas
Ok, adelante. Como que volví. Ah, entonces, mira, yo quería mostrarles esto. Esto para mí es sumamente importante. Recuerden lo que nosotros decíamos acerca de los criterios de verdad. No, la anterior. Entonces, decíamos que uno de los criterios de verdad es la verdad construida colectivamente, ¿no? Que no en el sentido del consenso que impone la hegemonía de la clase dominante, sino más bien en el sentido de Freire y en el sentido de la democracia participativa del socialismo bolivariano. Esto que ustedes ven aquí es una síntesis de dónde sale el plan de salud de la actual gestión. En el 2018, cuando llaman a Carlos, a su hermano querido Carlos, y a todo el equipo que lo hemos venido acompañando, bueno, sobre la base de lo que veníamos trabajando con las comunidades, con los trabajadores y las trabajadoras, con los estudiantes, etcétera, le presentamos al presidente una propuesta de plan de salud para desarrollar. Y el presidente nos dijo que lo lleváramos al debate público, que lo lleváramos a la discusión. Y se hizo un proceso de trabajo duro el mes de agosto que implicó la participación de miles de personas, ¿no? Del 4 al 5 de agosto se hicieron asambleas en todos los territorios populares y se discutieron cuáles eran las prioridades para el pueblo en este momento de la revolución. Entre el 11 y el 12 se hicieron los encuentros en las 593 áreas de salud integral comunitaria y en los hospitales. El 13 de agosto se hicieron 24 encuentros estadales que produjeron las 24 relatorías con un total de 282.695 participantes. El 23 de agosto teníamos en Caracas 600 delegados y delegadas de todos los estados con voceros y voceras nacionales del Poder Popular, de los trabajadores y trabajadoras, estaban los constituyentistas de la Asamblea Nacional. Se realizaron 13 mesas de trabajo y el 24 se hizo un encuentro con el presidente Nicolás Maduro y la vicepresidenta y el vicepresidente Cristóbal Ituri, y les fueron presentadas 361 propuestas en el marco de esas 3 líneas estratégicas que ustedes ven allí: la integración y consolidación del sistema público único nacional de salud, la consolidación de la soberanía, la independencia y la soberanía farmacéutica y el poder popular en salud. Esos son los 3 ejes estratégicos nacidos de un debate público para construir una política de salud. Adelante. Ahora, ¿cómo investigar? No hay una receta. El problema fundamental de las ciencias es tratar de buscar una receta. Si nos apoyamos en el valor de la verdad como conciencia de transformación, entonces para investigar lo primero es el posicionamiento ético-político. ¿Desde qué lugar me posiciono yo? Lo segundo es la pluralidad epistemológica, combinación de múltiples herramientas que revelan esa verdad que lidera: los números, las estadísticas, la probabilidad si es necesario, la investigación cualitativa, antropológica, la investigación sistémica, es decir, la planificación estratégica como herramienta de investigación en el tema de la transformación institucional, muy importante, Mario Testa, estos compañeros pensadores, ¿no? La honestidad en el por qué se da esa situación, por qué se reproduce y cómo se transforma o no se transforma, ¿no? Cómo se reproduce en el tiempo, de manera quién acumula poder para oprimir o quién desconcentra poder para liderar. Y en esa espiral del por qué, entonces uno decide en qué momento y en qué tiempo y espacio se puede actuar. Adelante. Y ahora viene la razón, el motivo, para decir, no la razón en el sentido de raciocinio, sino el motivo, del impulso, de lo que me impulsa a investigar, y es la razón amorosa. Para el socialismo bolivariano es la razón amorosa. Decía Bolívar primero, el gran poder está en la fuerza del amor. Sucre lo dijo, decía Simón Bolívar, uno de los amores de Bolívar. El amor palpita en cuanto vive el ser de amor cuando contempla lo que existe, José Martí. Déjeme decirle, a riesgo de parecer ridículo, que el verdadero revolucionario está guiado por grandes sentimientos de amor, Ernesto Guevara. Y Chávez. Nunca será vieja una consigna cuando se trate de la humanidad. La consigna de amor nunca será vieja, Hugo Chávez. La siguiente.
Entonces, aquí hay algunos textos, yo los invito a leer el texto completo porque realmente es maravilloso, de El amor en batalla, de Farruko Sexto, donde él analiza de una manera, digamos, metódica, ¿no? La razón amorosa de Chávez en el socialismo bolivariano como eje ético-político en la construcción de la política, en este caso de la política de salud, ¿no? Primero, el amor completo y universal como sentimiento base de la conducta es un hecho principalmente cultural, o sea, es conquistado, es elaborado en sociedad. Es una disposición del espíritu, es una conciencia sensible que ha llegado al concepto de humanidad, un poco el sentipensamiento de Galeano. Luego él dice, hay tres condiciones para poder ser impulsados por el amor. La necesidad del conocimiento, que es la materia prima de la conciencia, la seguridad esencial colectiva, que es cultura viva y ética social, y en tercer lugar, la voluntad de transformar, la fuerza de transformación. El amor se constituye entonces como una fuerza con mucho poder. Se encuentra la clave de la existencia de lo que llamó Ernesto Guevara el hombre nuevo, la mujer nueva. Tiene tres cualidades: la universalidad, soy humano, nada lo que es humano me es ajeno; la identificación con el otro; y la entrega. Se contrapone de manera muy clara, ¿verdad?, a la ideología de la distancia, que es la que prevalece en esa visión hegemónica del mundo que conocemos. Es la indiferencia insolidaria, a la que alguien ha llamado la maldad de las buenas gentes o la maldad de la gente decente. Es la razón con la cual, la razón pragmática, insolidaria, despojada de todo amor, con la cual personas dicen abiertamente que han diseñado esta estrategia para hacer sufrir a un pueblo para que no elija el gobierno que a ellos no les conviene. Adelante. Y para cerrar esta presentación, espero, bueno, no sé cómo estuve con el tiempo, pero quería decirles que para mí fue un nexo de referentes para una idea de investigación en salud colectiva. Pienso que muchos y muchas de ustedes tienen respuesta a ese enigma. Yo he tratado más bien de conversar con ustedes sobre algunos referentes para encontrar la razón amorosa que nos impulse a construir verdades para realizar acciones de transformación. Quedo con muchas ganas de conocerlas para intercambiar ideas, motivos, incertidumbres, y les dejo un abrazo cariñoso de felicitación por asumir este reto. Muchas gracias.